Hola, ¿cómo estás, querido guitarrista? Se acerca el periodo navideño y ahora lo que nos toca es aprender villancicos. Y hoy tengo preparado para ti un fabuloso tutorial en el que vamos a aprender a tocar y cantar. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Mi burrito sabanero voy camino de Belén. Tuki 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 tuki, tuki 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 ta. Ska, si me ven, voy camino de Belén. Bueno, espero que tú la cantes mejor que yo, por favor. Yo no soy cantante, pero sí soy profesor de guitarra y te voy a enseñar paso a paso y de una manera muy detallada cómo tienes que colocar los dedos y sobre todo cómo encajar cada acorde con cada sílaba. Este tutorial te va a encantar y te va a servir para tocar esta maravillosa canción con toda tu familia. Se la vas a poder tocar a tu abuela, a tu primo, a tu sobrina y vais a poder disfrutar de una maravillosa velada juntos. Así que prepara tu guitarra, afínala, 440 Hz por favor, y vamos a empezar con el tutorial de Con mi burrito sabanero. Venga, ahora sí, empezamos. Paso número 1. Antes de intentar tocar y cantar cualquier canción, lo primero que tienes que hacer es cerciorarte de que la tienes bien integrada en tu cabeza. Si tú no eres capaz de reproducir en tu cabeza mi burrito sabanero voy camino de Belén, aunque no sepas entonarla perfecta ni nada de eso, más o menos la tienes que tener clara, tienes que saber cómo va el ritmo, etc. Si has entrado en este vídeo, yo asumo que tú ya te sabes la canción, que la has escuchado muchas veces, pero si no, te dejo aquí un enlace para que escuches la canción original. Deberás escucharla muchas veces de manera repetida hasta que se te integre bien en la cabeza, porque solo así serás capaz de determinar los errores que vayas cometiendo y podrás corregirte. A partir de ahora yo ya voy a asumir que la canción la tienes bien integrada en la cabeza, puedes tatarearla más o menos y sabes cómo va. Bien, este villancico tiene dos partes principales, parte A y parte B. La parte A es la que hace la melodía más reconocible, que empieza con un sol. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Esa es la parte A, que tiene siempre la misma melodía en todas sus estrofas. La parte A realmente tiene 3 estrofas con letras diferentes, pero la melodía y los acordes siempre es lo mismo. Da igual que digas con mi burrito sabanero o que digas el lucerito mañanero, da igual la letra que le pongas porque la melodía y los acordes siempre son lo mismo, ¿vale? Entonces esa es la parte A, que se compone de 3 estrofas, y luego tenemos la parte B, que es la más graciosa. La voz empieza con la letra, con la nota así. Toque, 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 ta. O toque, 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 ta. Y luego termina con apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Y eso sería la parte B. Bien, ahora que ya conoces perfectamente la estructura de esta canción, ahora sí te invito a que te acerques aquí cerquita al mástil de mi guitarra en la intimidad, porque te voy a enseñar exactamente cómo colocar los dedos y cómo encajar la letra con los acordes, y vamos a hablar de ritmo y vamos a hablar de entonación y un montón de cosas. Así que ven, que vamos a empezar. Venga, vamos a empezar con la parte A y lo primero que tienes que hacer es aprender los acordes. Olvídate de la melodía, olvídate de cantar, olvídate del ritmo. Lo primero que tienes que hacer es aprender los acordes y mira, primero te los enseño y luego te los explico despacito. La parte A tiene los acordes sol, do, re y sol. Y todos son mayores, ¿vale? Sol mayor, do mayor, re mayor y sol mayor. Y eso es lo primero que tienes que aprender. Te los voy a explicar ahora muy despacito. Mira, el acorde de sol mayor tienes que colocar el dedo 2, cuerda número 6, traste número 3. El dedo tiene que estar bastante a la derecha del traste, no a la izquierda, que si no te sonará mal, ¿vale? Derecha del traste. Luego dedo 1, cuerda 5, traste 2. Luego vamos a poner el dedo pequeñito aquí debajo, en el traste 3, en la cuerda 1. Y luego el dedo que nos queda libre, el dedo 3, lo colocamos también en el traste 3, pero en la cuerda 2. Entonces ahora cerciórate bien de que las cuerdas te suenan. Todas las cuerdas te tienen que sonar con claridad. Si te suenan así, eso no me vale, ¿vale? Tienes que colocar bien la mano, dedos a la derecha, los dedos bien redonditos para que te suene el acorde.
Muy bien, esto es sol mayor. Ahora vamos a pasar al acorde de do mayor. Para el acorde de do mayor empezamos con el dedo 3, cuerda 5, traste 3 y el dedo a la derecha del traste. Luego vamos con el dedo 2, traste 2, cuerda 4 y dedo 1, traste 1, cuerda 2. Y este es el acorde de do mayor. Usualmente empezamos a tocar desde la quinta, el acorde de do mayor, y tienes que asegurarte de que te suene bien cada cuerda. Es muy común que a muchos alumnos principiantes les pase esto, ¿vale? Que cuando tocan la primera cuerda no les suena bien porque este dedo la tapa. Tienes que poner este dedo redondito, ¿vale? Y no taparlo por ahí debajo para que te suenen las cuerdas. A veces también sucederá que la cuerda 3 no te suena porque este dedo tapa la cuerda 3. Entonces la mano redondita para que te suenen todas las cuerdas con claridad. ¿De acuerdo? Bien, este es do mayor. Ahora tenemos que pasar a re mayor. Re mayor colocamos el dedo 1, traste 2, cuerda 3. Dedo 2, traste 2, cuerda 1, ¿vale? Para hacer esto tendrás que rotar un poquito la muñeca porque si no se te quedarán los dedos así y no te sonará bien. Rotas un poquito la muñeca, ¿vale? Los dedos lo más a la derecha posible del traste y luego colocas el dedo 3 aquí en el traste 3 en la cuerda 2. Para esto tendrás que hacer un poquito de estiramiento de dedo. A muchos alumnos principiantes les pasa que no saben estirar el dedo tanto hasta aquí, ponen el dedo aquí y la cuerda no les suena. Entonces tienes que poner el dedo ahí, ¿vale? Y este acorde se toca desde la cuerda número 4 y tienes que conseguir este sonido con claridad, ¿vale? Y por último tenemos que ir de vuelta al acorde de sol mayor. Ya lo hemos visto, pero ahora te voy a dar un truquito para cambiar de manera más eficiente del acorde de re mayor al acorde de sol mayor. El truco está en mantener el dedo 3 como un pivote, como una nota de referencia. Tú lo que tienes que hacer es dejar este 3 quieto, levantar estos dos, este no lo muevo y ahora coloco este dedo aquí arriba, este dedo aquí y este dedo aquí para el acorde de sol mayor. Fíjate que este cambio de sol a re es mucho más fácil si dejo este dedo quieto que me sirve como referencia. Y esta habilidad en la mano es la que tú tienes que aspirar a tener poco a poco con la práctica, porque si haces así y así y así, te va a costar mucho más cambiar, ¿vale? Entonces dejamos el dedo 3 para pivotar y cambiar entre re mayor y sol mayor. Muy bien, ahora que ya sabes cómo colocar cada acorde, deberás de practicar tú y ser capaz de hacer esto mismo. Sol mayor, cambio a do mayor, cambio a re mayor, cambio a sol mayor. ¿Vale? Te invito a que pauses el vídeo y practiques esto un ratito por tu cuenta, porque a partir de ahora yo ya voy a asumir que estos cambios de acorde los puedes hacer y te salen bastante bien. Muy bien, pues una vez te hayas aprendido los acordes que forman parte de la parte A de la canción, ahora lo que nos toca hacer es aprender a encajar estos acordes con la sílaba correcta de la letra. Pero no vamos a entonar aún y no vamos a hacer ritmo ni nada, simplemente encajar acordes con las sílabas. Te darás cuenta de que por aquí debajo aparece la letra y las sílabas están separadas con un guión y además están en negrita. Eso significa que justo en esa sílaba que está en negrita es donde va el acorde, pero no va ni antes ni después, que este es un fallo muy común de los alumnos principiantes. Por eso te separo las sílabas de una manera muy especificada, porque te va a clarificar dónde poner el acorde. Muy bien, pues vamos a encajar ahora acordes y sílabas sin preocuparnos por el ritmo ni por la entonación, como si fuésemos ahí unos raperillos. Mira, primero el acorde de sol mayor se toca suelto. Si te fijas, no hay una sílaba marcada para el primer acorde de sol mayor. Entonces, tocamos el acorde y luego, después de tocar el acorde, decimos con, mi, bu, rito. ¿Ves? El acorde se toca otra vez en ri, la sílaba ri, ¿vale? Tocamos acorde con, mi, bu, rito, sa, ba, nero. ¿Ves? El do mayor se toca con la sílaba ne, nero.
voy camino de Belén. Len con sol. Venga, pues inténtalo conmigo. Vamos despacito, como si fuésemos ahí un poco raperos, y hacemos: con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Perfecto, esa sería la primera frase de la primera estrofa y ahora vamos con la segunda frase a encajar acordes con sílabas. Primero escucha cómo sería y luego lo intentas conmigo. Si me ven, el ven va como el do mayor. Luego, si me ven, voy camino, la sílaba mi con el acorde de re mayor, de Belén. ¿Vale? Venga, vamos a intentarlo los dos. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Perfecto, recuerda que si tienes alguna dificultad se deba probablemente al cambio de acordes y eso es porque aún no tienes la suficiente técnica. En ese caso tendrás que volver al paso anterior de practicar solamente los acordes hasta que los tengas más automatizados. Muy bien, ahora que hemos encajado las sílabas, lo que tocaría sería añadir un poquito de entonación, pero sin preocuparnos por el ritmo. Es decir, lo mismo que estamos haciendo, pero en lugar de hacer con mi burrito, pues hacer con mi burrito sabanero. Eso para mí es un poco agudo y me cuesta. Si te pasa lo mismo que a mí, también podrías hacerlo una octava más grave, hacer con mi burrito sabanero. ¿Vale? Hay una cosa curiosa y es que la tonalidad de esta canción a mí no me viene bien porque está o demasiado aguda o demasiado grave. Pero no te preocupes porque al final del vídeo te enseñaré un truquito para solucionar este problema. De momento te la enseño así, en su tono original, y haré un esfuerzo por hacer lo que pueda, ¿vale? Pero mira, ahora vamos a entonar y lo que tienes que tener claro, algo muy importante, si te fijas aquí debajo en la letra, es que debajo de la sílaba con hay un acento circunflejo y la nota sol. Eso significa, ese sol significa que la sílaba con se entona con la nota sol. Con, sol, con. ¿Vale? Y el sol puede estar en la octava que quieras, puede ser con mi burrito sabanero o aquí debajo con mi burrito sabanero. O si eres un niño de 3 años, con mi burrito sabanero. ¡Ay, madre mía! ¿Vale? Pero de eso se trata, de que empieces con la nota sol. Esto también es algo que fallan mucho alumnos principiantes y es que el tono de entrada, la primera nota en la que cantan la sílaba, no la entonan bien desde el principio y luego toda la frase se les va a nivel de entonación. Entonces, si tú tomas así la primera nota, a partir de ahí, si ya te sabes la canción y la tienes integrada, deberías de ser capaz de hacer la melodía de esta frase. Mi burrito sabanero voy camino de Belén. ¿Vale? Más o menos. O con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Vale, yo no soy cantante, pero bueno, más o menos. Tampoco hace falta aquí que seamos Freddie Mercury. Una vez tenemos claro que empezamos con esta nota, ahora vamos a encajar los acordes con las sílabas, pero entonando. Mira, más o menos empezamos y con mi burrito sabanero voy camino de Belén. ¿Vale? Ya te digo que para mí es muy agudo y me notarás forzado, es normal. Luego al final del vídeo te enseñaré cómo transportarlo a otras tonalidades. O si quieres podrías hacer así. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén.
Y luego se repetiría otra vez, más o menos con la misma melodía, menos el inciso final, que sería: con mi burrito sabanero voy camino de Belén. O con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Venga, vamos a intentarlo los dos juntos, ahí. El dúo maravilla. Venga, toma esta nota de referencia. Con. Ten tu guitarra bien afinada porque si no va a sonar a rayos y vamos a enlazar juntos las sílabas y los acordes entonando. Y despacito, ¿no? Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Y ahora, la siguiente repetición. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Y ahora la siguiente frase empieza también en la misma nota. Es: si me ven, voy camino de Belén. Y otra vez lo mismo. Si me ven, voy camino de Belén. Si quieres más grave ahí como de ultratumba. Si me ven, voy camino de Belén. Tú canta en la octava que quieras, pero siempre en la nota sol. Muy bien, pues una vez ya sepas enlazar los acordes con las sílabas, con la entonación correcta o más o menos correcta, ahora lo que toca es saber hacerlo a tempo, porque nadie quiere escuchar una canción así. Con mi burrito Uy, esperad, que tengo que poner el do mayor. Y ahora, esperad, re. ¿Vale? Nadie te quiere escuchar así. La gente quiere escuchar esto. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. ¿Vale? Y tienes que ser capaz de tocar a este ritmo, pero cambiando los acordes a tempo. Es decir, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Mi burrito sabanero voy camino de Belén. Y este es el paso al cual muchos de los guitarristas principiantes nunca llegan. ¿Por qué? Porque no son capaces de tocar los acordes a tempo. ¿Y por qué no son capaces? Bueno, pues porque no tienen la voluntad de encerrarse en una habitación durante horas, generar cientos y cientos y probablemente miles de repeticiones de estos acordes para conseguir hacerlos con esta soltura. Sol, do, re, sol, sol, do, re, sol, sol, do, re, sol. Como yo puedo hacer estos acordes así, puedo tocar perfectamente a tempo. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Mi burrito sabanero voy camino de Belén. Vale, estará mal cantado lo que tú quieras, pero los acordes están a tempo. Y eso es mucho más agradable de escuchar que con mi burrito sabanero. ¿Vale? Entonces ahora lo que te tocará a ti es practicar mucho el cambio de acordes. Deberás de practicar esto muchas veces y repetir así cientos de veces hasta que te salga lo suficientemente bien como para ir a tempo y no perder el tiempo. Cuando consigas eso ya podrás encajar las sílabas con los acordes a tempo y tocar mucho más fluido. Muy bien, pues esto sería la melodía y los acordes de la parte A. Como ves, lo hemos ejemplificado solo en la estrofa 1, pero es que la estrofa 2 y la estrofa 3 es exactamente lo mismo, pero con diferente letra. En lugar de hacer con mi burrito sabanero, pues harás el lucerito mañanero, ¿vale? Pero es exactamente la misma melodía y los mismos acordes. Si miras en la descripción del vídeo tendrás un enlace al documento entero con la letra entera y las sílabas partidas con los acordes exactamente donde le corresponden que puedes adquirir. Al final del vídeo te cuento más al respecto, pero ahora no podemos perder el tiempo. La parte A ya nos la sabemos y ya la podemos aplicar perfectamente a todas las estrofas. Así que ahora tenemos que ver la parte B. Bueno, pues como siempre ahora nos vamos a olvidar de ritmo, nos vamos a olvidar de entonación y lo único que vamos a hacer es aprender los nuevos acordes. Vale, ahora vamos a aprender esta parte que hace tuki, 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 ¿vale? Primero mira lo que voy a hacer. Lo primero que vamos a aprender es el acorde de si 7 o si séptima de dominante y luego lo vamos a enlazar con mi menor.
¿vale? Eso es lo más importante ahora para empezar, porque es lo que hace tuki, 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 tuki. O si lo quieres más agudo, tuki, 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 tuki. Pero bueno, mira, aprendemos primero los acordes y luego te voy a enseñar un truquito para cambiar entre ellos. El acorde Si7 o Si séptima de dominante, tienes que poner el dedo número 2, cuerda 5, traste 2, dedo número 1, cuerda 4, traste 1, dedo número 3, cuerda 3, traste 2, el mismo traste que este de aquí arriba, y dedo número 4 también en el traste 2 en la cuerda 1. Como ves, estos tres dedos están en el mismo traste, en el traste 2, cuerda 5, cuerda 3 y cuerda 1. Y luego tenemos aquí el dedo 1 en el traste 1 en la cuerda 4, ¿vale? Este acorde se suele tocar desde la cuerda 5 y tienes que asegurarte de que todas las notas te suenen bien. ¿Vale? Si te suena así, no vale, te tiene que sonar más o menos limpio, ¿vale? No me suena de todo bien porque estoy tocando aquí para enseñarte cómo se tocan las cuerdas, pero si lo toco aquí, como ves, suena mucho más limpio, ¿vale? Eso es lo que tú tienes que aspirar. Y luego necesitamos cambiar al acorde de Mi menor y para eso vamos a hacer también un pivote. Vamos a mantener el dedo 2 y vamos a quitar todos los demás, pero el dedo 2 lo dejo quieto y subo el dedo 3 justo aquí, al traste número 2 en la cuerda 4. ¿Vale? Mira, otra vez, de Si7, el dedo 3 lo subiría a una cuerda aquí y los dos los quito, pero este lo dejo quieto como pivote. Muy bien, pues practica esto porque es lo primero que necesitas saber. Si7, Mi menor. Y el Mi sí que se toca desde la cuerda 6, ¿vale? Mi menor desde la cuerda 6, Si7 desde la cuerda 5. Y dejo el 2 para pivotar. Si te fijas, para cambiar al Si7 yo hago una pequeña rotación de la muñeca aquí para que me quepan estos dedos en el traste 2. Si no, me costaría mucho. Luego para el Mi menor hago otra pequeña rotación, ¿vale? Y así el cambio es mucho más fácil. Y este me imagino que tengo aquí como una estaca clavada que me permite rotarlo, pero no me permite levantarlo, ¿vale? Pues nada, practica esto. Si7, Mi menor. Si7, Mi menor. Vale, una vez lo tengas, luego necesitamos aprender los acordes La séptima y Re mayor, ¿vale? Re mayor ya te lo sabes, pero te voy a enseñar ahora cómo hacer la transición entre estos dos acordes. En La séptima simplemente tienes que colocar el dedo 2 en el traste 2 en la cuerda 4, dejar la tercera libre y colocar el dedo 3 en la cuerda 2 en el traste 2 también, ¿vale? Los dos están en el mismo traste. Este acorde se toca desde la cuerda La, es decir, desde la cuerda número 5, y tienes que hacer que te suenen todas las cuerdas. Intenta no tapar la cuerda 3 y la cuerda 1 con estos dedos. Esto es un fallo común, hay que rotar un poquito los dedos para que te suenen. Si pongo la mano aquí en la boca de la guitarra, me suena con mucha mayor claridad. Vale, y ahora el truquito para cambiar de La7 a Re mayor es utilizar el dedo 3 como referencia, levantar el 2 y arrastrarlo un traste. Y ahora simplemente tienes que colocar el dedo 1 en el traste 2 de la cuerda 3 y el dedo 2 en el mismo traste pero en la cuerda 1. Y ahí tienes Re mayor. Entonces fíjate que yo cuando cambio pienso solamente en este dedo, en que este dedo arrastra aquí y aquí. Aquí para La7 y aquí para Re mayor. La7, Re mayor. ¿Vale? Bien, pues esto lo vas a necesitar también para esta segunda parte de la canción. Pues ahora practica este cambio que estoy haciendo yo. Vale, pues cuando lo tengas vamos a ver los acordes de la frase final. Esa que hace apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Bueno, pues los acordes realmente son los mismos que hemos visto anteriormente en la estrofa 1, pero con un orden diferente. Es Do mayor, Sol mayor,
re mayor y sol mayor, ¿vale? Para cambiar de do a sol, pues hay que quitar todas las notas y volver a ponerlas, pero luego de sol a re ya sabes que mantenemos el dedo 3 de referencia. Y luego para cambiar a sol mantengo el dedo 3, ¿vale? Pues nada, practica también estos cambios. Do mayor, sol mayor, re mayor y sol mayor. Bien, pues una vez tengas todo esto, ahora sí vamos a encajar los acordes con las sílabas. Y vamos a empezar con el tuki tuki tuki, sin entonar ni nada. Mira, empezamos con si 7 y esta vez el acorde empieza y encaja justo con la primera sílaba. Si te acuerdas, al principio cuando hacíamos mi burrito sabanero, pues primero tocamos el acorde y luego empieza la letra, pero esta vez no, esta vez empieza el tuki directamente con el acorde. Es decir, hacemos tuki, 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 tuki. ¿Vale? Esto hay que ir despacio y seguir sílaba a sílaba. Y luego tuki, 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 ta. ¿De acuerdo? Venga, vamos a hacerlo los dos juntos. Encaja bien los acordes. Venga. Y tuki, 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 ta. Muy bien, pues ahora vamos a la siguiente frase y vamos a encajar las sílabas con los acordes. Fíjate que ahora nos toca la palabra apúrate y aquí me voy a parar un momento porque te voy a contar una cosa muy interesante. Tenemos la palabra apúrate. En español, la palabra apúrate tiene una tilde en la U y la sílaba fuerte es apúrate. Pero ¿qué pasa? Que a veces en la música y en las canciones las sílabas fuertes se cambian y se ponen en otro lugar. En esta canción concreto no dice apúrate, dice apurate, como si fuese un argentino. Apurate, boludo, apurate. Perdonad por los argentinos, ¿vale? No se me da muy bien imitar. Pero si te fijas, debajo en la letra, el acento, la tilde, está en la A de apurate. No es que de repente a mí se me haya olvidado escribir. Es que es importante que cuando estés cantando una canción coloques las sílabas fuertes como le corresponde. Entonces, a pesar de que se escriba apúrate, nosotros lo escribimos apurate porque eso nos ayuda a colocar el acorde en la sílaba correcta. Empezamos a, pu y luego en el date es donde tocamos el acorde, ¿vale? Apurate, mi burrito. Este tipo de detalles es precisamente lo que los alumnos principiantes no saben determinar y es una clave fundamental para tocar bien la canción, ¿vale? Entonces tenemos apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar, ¿vale? Venga, los dos juntos. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Perfecto, ya tenemos las dos primeras frases. Luego vamos a las siguientes, pero ahora lo que vamos a hacer es intentar entonar un poco y encajar los acordes a la vez. Aquí lo que tienes que saber es que el tuki tuki tuki, la nota en la que empieza la melodía vocal es en el si. Tuki, 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 tuki. Para mí es un poquito agudo y me cuesta. También lo podría hacer aquí. Tuki, 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 tuki. Pero es demasiado grave. La tonalidad de esta canción me viene fatal para el registro de mi voz. Pero no te preocupes, voy a hacer el esfuerzo y luego al final, si te pasa lo mismo, te voy a enseñar cómo buscar tu registro adecuado. Pero de momento la vamos a aprender así, en la tonalidad original. Entonces empieza la nota así. Tuki, 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 tuki. Tuki, 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 ta. ¿Vale? Más o menos. Espero que tú puedas entonar mejor que yo. Venga, pues ahora los dos juntos, con la nota así. Tuki, 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 tuki. Tuki, 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 ta. Pues nada, eso sería. Y luego el apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar. Lo que tienes que saber es que el apúrate, el apura,
va con la nota la. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar, ¿vale? Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Entonces, si tú sabes que el apúrate empieza con el la y te sabes más o menos la canción, no tendrás problema en hacer la entonación de la frase completa. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. O, si te resulta muy agudo, pues apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Lo que pasa es que luego el a llegar ya no llegaría por lo grave. Así que nada, vamos a hacerlo por este la y encajamos las sílabas con los acordes. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Venga, hazlo conmigo, a ver si puedes encajar los acordes a la vez que las sílabas y entonar un poquito mejor que yo, por favor, ¿eh? Venga. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Vale, pues una vez lo tengas, ya solo sería cuestión de darle el tempo adecuado. Tuki, 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 ta. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Para eso vas a tener que saber tocar los acordes a tempo. Tuki, 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 ta. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Y luego pues entonando. Tuki, 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 ta. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Claro, de nuevo, para poder hacer eso vas a tener que saber cambiar los acordes a tempo y para eso vas a tener que practicar bastante. Pero eso ya te lo dejo a ti, porque yo no puedo practicar por ti. Y luego el final sería otra vez exactamente lo mismo, el tuki, 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 ta, pero en lugar de en ta, acaba en tu. Es decir, tuki, 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 tu, ¿vale? Entonces, eso no tiene ninguna dificultad, simplemente cambiar ta por tu. Empieza igual con la nota así. Tuki, 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 tu. ¿Vale? Eso es lo mismo, pero ahora nos vamos a centrar en la frase final, que es la que cambia. Que hace, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Aquí la entonación ya cambia. Antes era apúrate con la nota la, ahora es apúrate con la nota sol. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Las partes claves de esta melodía es la nota sol, si, la, sol. Y como ves, están escritas en la letra justo la nota que tienes que hacer en cada sílaba. Apúrate sol, mi burrito, sí, vamos a ver a Jesús, sol. Muy bien, pues ahora que tienes esto claro, vamos a encajar los acordes directamente con la entonación. Mira, sería así. Primero hacemos apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. ¿Lo intentas conmigo? Mira, Venga, vamos allá. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Bien, pues ahora ya sabes, lo último sería a tempo. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Y luego sería cuestión de apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Y para eso, pues no hay secreto. Es repetir y repetir y repetir y repetir. Fíjate la facilidad que tengo yo para hacer estos cambios. Do, sol, re, sol. Do, sol, re, sol. ¿Vale?
Pues conseguir esta fluidez es la única manera que tendrás de conseguir tocar una canción a tempo. Muchas personas insisten en lo que no tienen que insistir. Lo que tú tienes que insistir si quieres tocar esto a tempo es en los acordes, en el cambio de los acordes específicamente. Olvídate de cantar, olvídate de encajar las sílabas y de entonar, porque hasta que no te salga esto, poco probable que te salga apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús, ¿vale? Así que nada, ya sabes lo que te toca. Bueno, ya habríamos aprendido la parte A y la parte B. Hemos aprendido los acordes, la melodía y cómo encajar las sílabas con los acordes. Te habrás dado cuenta que no te he hablado de ritmo. Pues eso es lo que vamos a ver ahora y para eso nos tenemos que ver las caras otra vez porque es importante que me veas las dos manos. Así que no te asustes que ahora va mi cara. Hola, ¿qué tal? Como has podido comprobar, hemos visto la canción sin ningún ritmo complicado, simplemente los acordes hacia abajo. Voy camino de Belén. Y es normal, porque si yo te hubiese enseñado la canción directamente así, sería muy complicada. Entonces ahora te voy a enseñar un ritmo más complejo que le puedes poner a esta canción para que quede un poquito más chula. En vez de hacer con mi burrito sabanero voy camino de Belén, molaría más hacer con mi burrito sabanero voy camino de Belén, mi burrito sabanero voy camino de Belén. Claro que mola más, el problema es que eso es chungo que te cagas, como decimos aquí en España. Entonces no puedes pretender hacer eso si no eres capaz de hacer con mi burrito sabanero y eres capaz además de hacerlo bastante a tempo. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Mira, te voy a decir una cosa importante. Si tú tocas esta canción a tempo, solo con los acordes hacia abajo, ya te va a servir para alegrar a tus amigos y alegrar a tu familia. No hace falta que te compliques más. Muchos alumnos tienen el fallo de que quieren tocar ritmos complejos ya desde el inicio y al final se frustran porque no les sale la canción y no la acaban tocando nunca. Es mucho más interesante que te quedes con los acordes básicos y sepas más o menos cantarla que por querer hacer cosas más difíciles acabes no cantándola nunca o no tocándola. Si ya te sale perfectamente todo lo que hemos visto en este vídeo, ahora te voy a enseñar un ritmo un poquito más difícil que podemos aplicar a este villancico y que queda bastante bien. Mira, este es el ritmo. Primero quiero que lo escuches y no hagas nada más. Simplemente escucharlo y mentalmente sentir este ritmo, ¿vale? Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. ¿Vale? Bien, una vez que lo has escuchado, lo tienes más o menos en la cabeza, que eso es lo más importante. Ahora te voy a enseñar a ejecutarlo con la mano. Mira, no hace falta poner ningún acorde, simplemente poner la mano aquí para que las cuerdas no suenen, no apretar, sino poner la mano suave, ¿vale? El ritmo es así, es abajo, abajo, arriba. Luego bajo la mano sin tocar porque va otra vez arriba, abajo, arriba. Fíjate, aquí el truquito es abajo, abajo, arriba y luego bajar como si fuese a tocar pero no toco y luego con la inercia que eso me produce hago otra vez arriba, abajo, arriba. Hazlo a cámara lenta, abajo, abajo, arriba, voy abajo sin tocar y arriba, abajo, arriba. Una vez lo tengas claro a cámara lenta, ya hay que introducir un poquito el ritmo que le corresponde, pero lento. Ta, 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 abajo, abajo, arriba, abajo sin tocar, arriba, abajo, arriba, ta, 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 pam. Pa, pam, pa, pa, pa. Una vez tengas eso claro, muy despacito, poco a poco hay que ir dándole velocidad. Puedes empezar así, ta, 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 pa. Y poquito a poquito ir subiendo. Ta, tam, ta, 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 tam, pa, pam, pa, 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 pam, pa, pam, pa, 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 pam, pa, pam, pa, 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 pam. Con
burrito sabanero, voy camino de Belén. Mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. ¿Ves? Tienes que ser capaz de llegar a ese punto de automatismo para ser capaz de cantar y tocar a la vez. Si no automatizas esto, fíjate, yo ahora mismo te puedo estar hablando, estoy improvisando lo que te estoy diciendo, no lo tengo ni guionizado ni nada y puedo hacer este ritmo de manera perfecta o, bueno, digo perfecto y ya no me sale. Pero bueno, como puedes comprobar, puedo hablar y tocar el ritmo a la vez. Eso es porque el ritmo lo tengo muy automatizado, está aquí en mi cerebelo. Y como está automatizado, puedo utilizar aquí la parte racional de mi cerebro para pensar en lo que estoy diciendo. Y eso es lo que tú tienes que conseguir. Al principio probablemente te pase esto, que hagas ta, 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 y te pares porque tengas que pensar, uy, ¿cómo empezaba otra vez? Aquí, vale. Y te pares. Muy bien. Si te paras a pensar, es normal al principio, pero eso que te está impidiendo ir a tempo entre bucle y bucle de este mismo ritmo. Si tú haces esto a tempo, pero te paras y luego vuelves a empezar, ya no estás yendo a tempo, te está sonando atropellado, estarías tocando así. Con mi burrito sabanero voy camino, ¿vale? Y así nadie te va a querer escuchar. Tienes que generar un continuo, es decir, no puedes hacer eso no me vale. Una vez tengas este ritmo dominado, sin acordes, ya lo que vas a tener que hacer es practicar la rueda de acordes sin cantar, pero con este ritmo. Luego viene do, re. Y esto tampoco tiene misterio, es repetición y repetición y repetición, hasta que seas capaz de hacerlo cada vez más rápido. Si llegas a ese punto de automatismo, entonces ya de manera muy natural serás capaz de cantar encima, sin pensar demasiado, ¿vale? Te podrás poner un gorro como este. Ahora ya estamos preparados para cantar y hacer mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. ¿Ves? Cuando dominas los acordes, los ritmos, puedes hacer todas las pijadas que quieras. Tuki, 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 tuki. Tuki, 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 tu. Tuki, 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 tuki. Con mi burrito sabanero voy camino. Mi burrito sabanero voy camino de Belén. Mi burrito sabanero voy camino de Belén. ¿Qué más ritmos podemos hacer? O un vals. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. ¿Ves? Y eso es lo que consigues automatizando los dedos. Que si tus dedos te van solos, pues luego puedes hacer otras cosas con tu voz, porque puedes separar esos dos planos. Bien, y por último hay una cosa que te he dicho durante todo este tutorial, y es que tú me has visto sufriendo porque esta tonalidad está o muy aguda para mí, mi burrito sabanero, esa nota me cuesta mucho. Quizás un profesor de canto aquí me podría decir, no, coloca mejor la voz, con mi burrito sabanero. Pero es que está bastante agudo para mí, pero si hago con mi burrito sabanero, está muy grave para mí, no queda muy bien la canción. Entonces tengo que buscar otra tonalidad, y esto lo puedes hacer de dos maneras. La primera es pasarte 20 años en un conservatorio de música para saber cómo transportar una obra, o de una manera mucho más fácil, que es con un capo o una cejilla como estas. Hay de muchos tipos, ¿vale? No hace falta que sea esta, pero fíjate cómo sería el proceso de encontrar tu tonalidad adecuada. Si para mí este sol, con mi burrito sabanero, se me hace muy agudo,
y este sol de aquí, con mi burrito sabanero, se me hace muy grave, pues lo primero que tendré que buscar es, teniendo en cuenta este grave, tendré que buscar la nota en la que yo me siento más cómodo para empezar la canción. Yo ya lo he buscado y yo sé que es esta nota de aquí. La nota Si, traste número 7, cuerda número 6. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Mi burrito sabanero voy camino de Belén. Empezando la canción por esa nota, yo me siento mucho más cómodo porque esto, con mi burrito sabanero, está más cerca de mi tono natural de habla, entonces no tengo que hacer tantos esfuerzos. Porque insisto, yo no soy cantante, yo soy guitarrista. Entonces simplemente tendría que poner una cejilla pensando de la siguiente manera. Si la nota sol en la que empieza la original está aquí, en el traste número 3, la cejilla la tengo que poner a una distancia de un traste, 2 trastes, libres en medio, y la cejilla iría aquí, un traste más allá. Entonces tengo que poner la cejilla, 2 trastes libres y la nota en la que empiezo. Por tanto, si yo quiero empezar aquí, en la cuerda 6, traste número 7, tengo que dejar un traste libre, otro traste libre y aquí poner el capo a la cejilla. ¿Vale? ¿Has entendido cómo va el asunto? Entonces mira, yo ahora pondría la cejilla en el traste número 4. Bien, ya la tengo colocada y ahora simplemente tendría que tocar la canción con los mismos acordes y todo como hemos visto en este tutorial, pero ahora con mi burrito sabanero, y ya estoy en un registro más cómodo para mí. A ver cómo eran los acordes. Vale. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Tuki 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 tuki, tuki 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 ta. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Y esa es la manera sencilla en la que puedes buscar tú el registro cómodo para poder cantarlo en un tono en el que se adapte más a ti y a tus condiciones naturales. Por supuesto, si vas a clases de canto, hazle caso a tu profesor y lo que te diga en función del registro, ¿vale? Pero yo aquí te enseño cómo acompañar la canción y cómo encajar las sílabas donde les toca. Muy bien, pues ya para despedirme te quiero contar una última cosa. Mira, si te has fijado, en este tutorial hemos visto unas porciones de un documento que está bastante detallado. Tiene las sílabas separadas en un guión y en negrita para que puedas visualizar de una manera mucho más precisa dónde va el acorde exactamente. Y además, debajo de las sílabas claves tenemos la nota en la que tenemos que empezar a cantar. Con, sol. Este documento con estos detalles lo he hecho yo personalmente con mucho cariño y es una mejora de lo que te vas a encontrar por ahí en Google cuando pones mi burrito sabanero, acordes y letra. Te aparecerá la letra y los acordes, pero no te dirá exactamente dónde tienes que colocarlos en función de la sílaba. He creado este documento precisamente para mejorar todas esas letras y acordes que hay por internet que les faltan un poquito de detalle y creo realmente que te va a venir muy bien para aprenderte esta canción. Además, este documento tiene una chuleta de acordes al principio que vas a poder consultar por si tienes alguna duda. Los diagramas también los hago yo con mucho cariño, también vas a tener apuntado el ritmo avanzado y de una manera muy interesante vas a tener un pequeño texto donde te doy instrucciones de qué significa cada símbolo.
Te recuerdo que las sílabas separadas es donde encaja el acorde perfectamente, que ese pequeño acento circunflejo debajo de la sílaba clave con una nota significa la nota en la que tienes que empezar la melodía vocal. Y ese documento lo estoy ofreciendo en mi página web solo por 3 euros. Y el 3 aquí tiene un significado muy especial, y es que esta es una canción de Navidad. Ya sabéis que en la tradición bíblica nosotros tenemos la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces yo he dicho, pues el euro y el otro euro, 3 euros. Es un precio que tiene mucho sentido y está muy en coherencia con este periodo navideño. Aparte que honestamente pienso de corazón que es un documento que te va a servir de ayuda para aprender esta canción de una manera mucho más precisa, si lo compras estarás apoyando este canal de la manera más directa. Solo gracias a tu apoyo yo podré seguir haciendo vídeos, tutoriales y enseñándote todo lo que sé sobre guitarra, y por eso te animo a que hagas clic en ese enlace y compres este documento que no te va a dejar indiferente. Por último, comparte este vídeo con tus amigos guitarristas que seguro que también les va a servir de utilidad y juntos podremos crecer mucho más. Y ya sabes, dale a me gusta, escribe en tus comentarios tus sugerencias, puedes decirme si quieres lo mal que canto, ya soy consciente de ello, no pasa nada, pero así juntos nos podremos reír un rato. Suscríbete al canal si no estás aún, dale a la campanita. Y ya sabes que si compras este documento, aparte de los beneficios que tú obtendrás, también te mandaré mi eterno agradecimiento, porque gracias a ti podremos seguir progresando. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!